Bueno, ayer se iba a tratar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Policía Comunal. Ya es un viejo proyecto de Scioli y hay que señalar que si no ha salido hasta aquí es porque el oficialismo no ha trabajado en el sentido del consenso que después lleva a la apertura hacia otras fuerzas políticas. Sí alcanzó un nivel de acuerdo con el Frente Nuevo Encuentro, donde está allí el diputado Marcelo Saín. Se iba a tratar ayer, no se trató. Si esto sale, alguien instaló una pregunta que me parece muy elemental en este programa. Los aportes que hace la comuna para sostener la seguridad, estoy hablando del combustible y estoy hablando básicamente de la reparación de móviles, que hoy efectúa una municipalidad a través de una tasa que después vamos a charlar con el doctor Acef, que ya está aquí. ¿A dónde pone ese recurso? ¿En esta fuerza bonaerense o en la nueva policía comunal? Porque para los dos no da. Pero antes de que el proyecto funcione, que en algún momento se va a aplicar y seguramente después que yo le deje de ser gobernador, lo dijo la semana pasada aquí el diputado Juárez, hay algo que a mí me inquieta, que lo voy a charlar también con el doctor Acef y el resto de los invitados. Y esto del comando de patrulla es una reedición del comando de patrullas, que hubo en Moreno un comando de patrullas. Ahora, quien debe elegir al jefe de policía es el intendente. Entonces, cuando lo chequeé esto y lo pregunté, ¿quién elegía al jefe de policía de ese comando de patrulla? Inclusive las unidades están distintas a las de la bonaerense, es un ploteado más blanco con un logo en el centro, color negro, ¿verdad? Y esto es un avance de policía comunal, pero en el fondo hay algo que es más preocupante y me inquieta aún más. Yo creo que Scioli ha entendido el mensaje del gobierno nacional. En la figura de Capitanich, que habla todos los días, cuando dice, si quieren ir a reclamar, no vayan a Plaza de Mayo, vayan a Córdoba, a Santa Fe, bueno, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a esta Plaza de Mayo, pequeño error de Capitanich. Pero el narcotráfico es un delito federal, por lo tanto debe intervenir el gobierno nacional. Pero el concepto del gobierno nacional es, esta no es mi materia, es jurisdicción de las provincias. Bueno, de igual manera creo que Scioli ha entendido que puede, con algunos puntos de coparticipación, sin discutir a fondo lo que le corresponde a cada municipio, o las provincias discutir a fondo con lo que corresponde para cada una de ellas y que absorben un 70% de la nación, el concepto es sacarse de encima del problema y transferirlo a un municipio, lo cual, créame, que es una bomba sobre lo que ya estamos detonando todos los días. Y esto no es una propuesta, me parece que ya es una política. Es decir, que mientras nos entretienen con policía comunal, está el comando. Entonces hay que estar muy atentos a ver quién elige el intendente como jefe de policía de esta estructura, que es una avanzada de lo que la ley en sí misma establece. Primer punto. Lo segundo, me voy a valer de algunas fotos para compartir con ustedes la información y la opinión. Esta es la primera foto que tenemos para compartir. La que quieran. La que quieran. Bueno, usted ve ahí dos hombres tirados. Estos dos hombres tirados allí se tiraron ayer frente al edificio del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Son dos policías. Uno tiene 28 años de servicio y otro tiene 30 años de servicio. Los dos tienen el mismo apellido, no sé si son hermanos. Ahora, ¿qué están haciendo estos dos hombres allí? Le están pidiendo a Alejandro Granados que les otorgue el retiro, porque tienen incapacidades, producto del trabajo que han realizado durante más de 25 años. Y se le niega el retiro. Estuvieron más de 5 horas tirados así como ustedes ven en imagen. No salió nadie. Nadie los escucha. Digo por aquellos que están planteando hace tiempo la sindicalización. Bueno, vayan a hablar con esta gente. Si quieren la sindicalización, es un buen punto. Uno no puede caminar. Y explicaba en una nota que hizo Cintia Medina que al estar con carpeta médica, uno hace 9 años y otro hace 3 años, hay un detrimento en la situación también salarial. Ganan menos. Ganan menos y no pueden conseguir otro trabajo. Y usted vio que alrededor no había nadie. Es que nos vamos acostumbrando a estas cosas, lamentablemente. La segunda foto tiene que ver con otro policía, ¿sí?, que debe estar caminando. El que está allí es el asesino de Sergio Casal.
Cuando se conoció la sentencia, y la sentencia condenatoria de un tribunal de Mercedes, dándole 15 años de prisión efectiva, le pregunté a Gustavo Casal y a Ángel Casal, ¿ustedes están seguros que está detenido? Ustedes saben que, por lo menos antes de leer la sentencia que se leyó por secretaría, este tipo estaba preso, o por lo menos estaba en la comisaría. Me dijeron que sí, pero no fue un invento de la familia Casal, sino que la secretaria del tribunal les aseguró a la familia del doctor Jalil, que es abogado de Correpi, que estaba en una comisaría de Morón. Y ese día de la sentencia, que creo que fue el 26 de marzo, este asesino que se llama Néstor González, dijo sentirse mal y fue trasladado a un hospital. Del hospital regresó a la comisaría, le notifican la sentencia, que tenía que ir a prisión y que lo llevaban a un penal de Florencio Varela. Bueno, nunca ocurrió esto. La pregunta que me hago es ¿por qué la secretaria mintió tan descaradamente a la familia Casal? Porque los que estuvimos en Mercedes ese día, había un alto nivel de emotividad, de dolor, pero con el trabajo realizado en las movilizaciones, en las organizaciones, que si quieren ustedes, mitigaba un dolor irreparable. Entonces lo que contaron en este programa los familiares de Checho Casal, que tenía 16 años, fue la voz de la justicia, de la secretaria del tribunal. Bueno, González no estuvo en ningún lugar de los que se señaló, nunca estuvo preso. Es decir, que se habilitó a la fuga de González. Hasta creo que nadie lo busca, González. Y vamos a otra foto que nada tiene que ver con esto y que explica algo que la semana pasada yo lo decía y vengo sosteniendo, lo que es la degradación. ¿Sí? La degradación institucional es llevada adelante por los representantes de las instituciones, no por la sociedad en su conjunto, aun cuando hay una pretensión manifiesta de que esto sea así. Este es un colectivo de La Perlita. En el año 2004, luego del armado de un pliego de bases y condiciones, el Consejo Deliberante, que es poder concedente, otorgó la licitación de los pisos y de los recorridos a la empresa monopólica del transporte. ¿Sí? Se dice que desde el año 2004 hasta este año, 10 años, el país creció. Bueno, Moreno también creció. Después vamos a analizar en qué creció Moreno. Lo que nadie puede objetar es que Moreno tiene un alto nivel de crecimiento demográfico. Estoy hablando de asentamientos convirtiéndose en barrios sin infraestructura, pero que requieren de un derecho como el transporte. Entonces, el pliego de bases y condiciones que se tiene que armar debe contemplar esto como mínimo. Pero este aquí, respecto a la degradación, que la empresa La Perlita en septiembre del año pasado presenta una nota dirigida al intendente Bues solicitando una renovación de la concesión. ¿Sí? Y en ese pedido, el señor Ortiz, que es presidente de la empresa La Perlita, lo plantea en los términos que después Gradín, 6 meses después, esto es septiembre, 6 meses después, el secretario de Gobierno acusa recibo de esa petición, y esto se puede comprobar con la fecha, porque dice 9 de mayo de este año. La carta de La Perlita es septiembre del año pasado. Y lo escribe Gradín. Escribe diciendo que puede comprender la petición de La Perlita, entonces formulan un proyecto de ordenanza en donde queda claro que Bues, Gradín y compañía jugaron a ver si le otorgaban una prórroga de 120 días o de 10 años. ¿A dónde está la degradación? Que Gradín estúpido no es. Es una persona muy inteligente. Para mí es el cerebro jurídico de la Municipalidad de Moreno. Entonces él no desconoce lo que dice el artículo 231 de la Ley Orgánica respecto a las concesiones. Y allí claramente, no es de interpretación, allí claramente se dice que si el contrato es de 30 años, la prórroga puede ser de 10. Ahora, si es menos de 30 años, es un tercio. Y como la concesión fue de 10, de última la prórroga podía ser de 3 años y 3 meses. Ahora, ¿qué hizo el día de ayer el Consejo Deliberante? Reformó ese mamarracho de ordenanza para ser liviano con la calificación, establece una prórroga hasta el 30 de noviembre y le dice al Ejecutivo que elabore el pliego. Yo se lo planteé a algunos concejales en el día de ayer. Ustedes están facultados para hacer un pliego. Lo pueden hacer. Pueden recorrer los barrios en donde el colectivo no llega. Y también plantear una cuestión que es empresarial. Yo soy crítico de la elaboración de los monopolios. Inclusive les sugiero a algunos concejales que lean la ley orgánica porque allí se establece en un artículo que el municipio debe hacer lo imposible para que no se constituyan los monopolios.
pensando en los servicios públicos. Lean la ley orgánica. Pero hubo un cambio de paradigma en los últimos 10 años. Y tan solo recuerdo una anécdota que me contaron del señor Luis Mesa, quien dijo en su momento: yo prefiero que la tarifa se defina de otra manera, no quiero el subsidio del gobierno, porque mi rentabilidad está ajustada a ese subsidio, yo quiero ganarla por la mía. Entonces, para que haya más recorridos, lo que tiene que garantizar el gobierno nacional es que haya el subsidio, porque hay un incremento de unidades y de gasoil. Si eso no se hace, cualquier empresa, sea La Perlita, Grupo Plaza o quien sea, no va a brindar un servicio porque es altruista. Estamos hablando de valores económicos y cuestiones políticas. Lo que está claro es que UES no decidió resolver esto, que Gradín tampoco decidió resolver esto, y transfieren la responsabilidad que la tiene el Consejo Deliberante en una ordenanza que explica la desidia, la degradación, y allí estuvieron a punto de cometer una soberana irregularidad, que no sería la primera. Eso era competencia de la Intendencia de Rey, me decían. Bueno, la de UES tiene más todavía. Ayer el Consejo alteró esto. Ahora, no es una reforma, como se dijo. Es una modificación para que el escándalo no sea mayor. Claro que nosotros pudimos hacernos del expediente y estamos compartiendo con ustedes cómo se administra la cosa pública. Y desde allí, los que administran la cosa pública le quieren decir a la sociedad que tienen que hacer bien los deberes. Presentación de quórum y charlamos con el doctor Aníbal Acef. Bueno, ya están en los estudios el doctor Encina y el doctor Joaquín Nogueira, porque con ellos vamos a charlar sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal. Es un anteproyecto, ¿no? Y hay que precisar esto a partir de algo que sucedió el viernes en el Club de los Indios, donde estuvo la diputada nacional Graciela Camaño, explicando la conceptualización y las penas. Por lo menos es lo que a mí me quedó, o lo que a mí me interesa charlar con ellos, en el segundo bloque de este programa. Bueno, doctor Acef, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, usted recuerda cómo funcionaba el comando de patrulla, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Y por qué se disolvió? Bueno, primeramente hay que hacer un relato histórico de cómo fue el comando de patrulla. Fue en el año 89. Moreno comenzó a tener los primeros hechos violentos ya en la continuidad que no estaba acostumbrada la comunidad de Moreno. Y en aquel momento yo creo que era intendente Lombardi. Mi padre era diputado, Nogueira también era diputado provincial. El Consejo Liberal estaba más repartido, había representantes de la Unión Cívica Radical, del justicialismo, de nuestro sector, y se llegó a un acuerdo de establecer una tasa para el sostenimiento del comando de patrulla que se instaló en la localidad de La Reja, en el cual en un fondo afectado no se lo puede utilizar que solamente para el mantenimiento y sostenimiento de la patrulla. En aquella época era la reparación, los combustibles y las cuestiones normales que hacían el funcionamiento de ese comando. Se compraron 25 Renault 12, creo que eran todas las fuerzas políticas participaron de la creación y de la apertura del comando. Relato esto porque había más convivencia, había más diálogo y las cosas salían consensuadas, más en las cuestiones que son políticas de Estado y que todos tenemos que estar de acuerdo en cómo se implementa. Después se fue deformando. Nosotros cuando llegamos en el año 91 respetamos ese fondo afectado, nunca lo utilizamos solamente para el tema de seguridad, sí incorporamos a los bomberos. Pero habíamos establecido un pequeño aporte porque entendíamos que dentro del concepto de seguridad pública, tenemos articulado con Defensa Civil, los bomberos de Moreno podían intervenir en el sostenimiento de... Esa es la tasa, la famosa tasa. La tasa. De protección civil y seguridad. Que era mayor. Después llega el gobierno de UES y cambia todo esto. Con la tasa esa, en vez de dedicarla a seguridad y a incorporar tecnología y todas las cosas que fueron apareciendo después, cámaras... Nosotros en el año 2099, yo era concejal, presentamos una ordenanza en las cámaras, no porque se me ocurrió, sino porque las vi en un viaje, y bueno, fenómeno, las cámaras, incorporación de tecnología y todo lo que fue apareciendo después, GPS, control antipánico, todo el sistema de computarización que permite
conjuntamente con la policía, porque no lo puede hacer el municipio, establecer los antecedentes de una persona, con toda la tecnología que hoy se conoce. ¿Y qué otros institutos han incorporado? El intendente Arregui, como el intendente Wes, esos fondos que estaban destinados exclusivamente a seguridad, los gastaron en rentas generales, en el sostenimiento de cualquier cosa que no corresponde al municipio. Tránsito, horas extras de tránsito, horas extras de... tenían contratado una seguridad privada, todo lo distorsionaron, en vez de dedicarlo a la seguridad. Hoy que nos encontramos, que Moreno es un desastre, el sistema de cámara, es una mentira. Yo era concejal en aquel momento, era presidente de la Comisión de Seguridad, agilizamos los expedientes cuando el gobierno nacional les regaló 11 millones de pesos, un montón de dinero en aquel momento, contrataron un chanta para que hiciera la distribución de las cámaras, se los sujetamos en el Consejo. Todas las cuestiones que hoy le adolece la comunidad de Moreno en cuestiones de prevención y disuasión del delito es responsabilidad del mismo elenco gobernante. Y vos recién destacabas a Gradín. La verdad que yo a Gradín de genio no le veo nada, porque cuando fue concejal y ahora cuando veo los expedientes tienen errores conceptuales desde el punto de vista jurídico horrendos. Tanto en el pliego de la basura, en un montón de intervenciones que han tenido, en el código de falta mismo que redactó y que se lo discutimos en el Consejo Deliberante hace muchísimos años. Discúlpame, porque ahora, si no, decirle genio, no, cosas, ¿no? cerebro jurídico tampoco. Lo que pasa, para terminar el concepto, que hoy la política en sus representantes se ha desvirtuado tanto que hay concejales buenos y hay concejales que la verdad el cargo les queda grande. Entonces no entienden lo que es una ordenanza, lo que es lo que vos explicaste recién de las concesiones, que es un tema largo para debatir, en el tema de cómo se concesionan y que son concesiones que el municipio toca, porque la prestación de servicios usted podría poner una línea comunal si quisiera, sí, claro. Si la línea privada no podía ingresar, claro. U otras cuestiones. También había que hablar de la cooperativa Alcomenar, la cooperativa del Quinto, y todo el desastre que se hizo con eso por algunos que hoy la juegan de representantes de la legitimidad en el Consejo Deliberante. Bien. Entonces, no, pero, de ahí decirle genio me parece que es demasiado grande. El pliego de Gradín, no sé, ¿en el Senado no aprobó un pliego de Gradín? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, se reconoce. Pasó por el Consejo de la Magistratura, dio examen. No, pero usted me dice eso, pero... No, para mí... dio examen. Pero, ¿qué tiene que ver el Consejo de... perdón. El Consejo de la Magistratura con Gradín? ¿Qué puede ser Gradín si se va hoy de la municipalidad? Con juez. ¿Perdón? Con juez. ¿Y se aprobó el pliego? Sí. Bueno, entonces es una persona con capacidad, ¿no? No me escuché eso, la verdad. No, por eso. Yo vuelvo al comando de patrulla. Sí. ¿Qué pasó con el comando de patrulla? Bueno, esa fue la pregunta. Vinieron distintas políticas del Ministerio de Seguridad y se fueron disolviendo. El comando de patrulla es lo que sería la cuadrícula hoy. Moreno hoy de 24 cuadrículas pasa a tener 36 cuadrículas. Sí. Lamentablemente no hay patrulleros. Por eso, vamos al eje, ¿no? Porque yo Moreno decía, a mí me inquieta... Moreno tiene que tener doctor, 50 patrulleros, claro. 50 patrulleros. Cuando a mí me tocó ser senador, yo pedí el ingreso de más patrulleros y los enviaron. Pedí más hombres y se los enviaron. Y cuando le preguntaban a los ministros, ¿usted Arregui y a Wes los ven? No, nunca vienen. ¿Sabe las 2 veces que intervino Wes y Arregui? Fue cuando nosotros habíamos obtenido información de que las cuadrículas estaban desguarecidas, de que no se cumplía con el convenio policial, y lo que hice yo fue hablar al ministro y decir, mire, ministro, acá un montón de crímenes, en la cuadrícula y un montón de denuncias no se cumplimentan porque no hay patrulleros. El jefe de comando, de la distrital en aquel momento, el comisario Astegiano, yo tuve una discusión con él, escúcheme Astegiano, ¿usted por qué oculta información? Si la información está acá, en los poderes oficiales, que no hay cuadrículas cubiertas, entonces usted tiene, no, pero yo le hago reclamo a Arregui. ¿Cómo Arregui? Usted tiene que elevar las cuestiones al Ministerio de Seguridad. Ahora, el intendente no cumplía el convenio, la policía no le enviaba la cantidad de gente y a través de esa gestión enviaron 80 agentes, esto fue en el año 2010, y 20 patrulleros de camioneta. Yo me acuerdo que se lo acusaba a CEF de haber sacado golpista, de opositor, que sí, bueno, yo no estaba, lo destituyeron y al otro día me dijo, no hablemos de eso, tampoco me interesa hablar de esto, pero la historia, porque siempre hay algo gracioso, sí, que quieren hacer política, sí. Que dicen que cuando uno ocupa un cargo público no hace nada. Y yo puedo hacer lo que hice y lo que no hice, pero lo que hice lo quiero decir. Porque cualquiera habla porque tiene la boca floja y no sabe si uno hace o no hace cosas. ¿Sabe por qué le pregunto, doctor Acef, y está bien que haga la historia del comando de patrulla? Porque hoy se ofrece este comando de patrulla. ¿Qué comando? El que se va a conformar. ¿Acá en Moreno se va a conformar? ¿Dónde? En Paso del Rey. Está bien, pero un lugar que compró el gobierno del doctor Acef y que ellos lo desarmaron. Si usted está de acuerdo con la política de Scioli de descentralizar sin garantizar, me parece que esa es una discusión política central y se debe dar en plano serio, porque si no estamos entreteniendo... No estoy diciendo que usted no, le estoy diciendo que si no damos la discusión sobre el eje central, que es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere descentralizar sin garantizar después la continuidad, porque yo le puedo decir,
no a modo de, a ver, defensa de la municipalidad. Si le dan 11 millones para mantener las cámaras. No. Pero, a ver, Rubén, pero sigamos. A la gente hay que informar. Pero yo le he informado a la gente, lo hago todos los jueves. Quiero decir, si después no hay un sostenimiento presupuestario para eso, va a fracasar la política. Y yo estoy preocupado por es un manejo que está haciendo Scioli y las intendencias hasta acá resisten. Hasta acá resisten. No, espera, Rubén, espera. Las cámaras, los 11 millones de pesos, si hubieran sido bien utilizados, más lo que tenía la municipalidad por la tasa de seguridad, tranquilamente se puede haber aplicado una muy buena cantidad de cámaras, hacer un centro como corresponde, no hay en el edificio que hay, que es una vergüenza. Vos ves los otros centros en otros municipios y dan gusto, de cualquier color político, acá no es cuestión de decir que es de un color o de otro, están en lugares abiertos donde la gente lo puede ver y donde la policía es vigilada por el control civil, por el poder político. Todo esto es una nebulosa. Vos querés ver las cámaras de Moreno, nadie las puede ver. No, pero lo he dicho, son 40, 50 o 60, nunca fueron 100, pero lo he dicho. 66 ahí funcionan 18 y han comprado tecnología de la peor calidad. Después, con el tema del sostenimiento, se está peleando por mayor autonomía municipal. Uno de los temas, algunos intendentes creen que la policía comunal y la patrulla comunal también, que algunos tienen, Moreno tiene, comparado con nuestro distrito, Moreno tiene 36 hombres y 10 vehículos, y distritos que son... De la Guardia Urbana me está hablando. Sí, usted. la Guardia Urbana. Bueno, está bien. Como... Esto no es la Guardia Urbana, esto es un comando. Ya perdí la cantidad de policía que tenemos, ya voy perdiendo. Pero déjame hablar, por favor. Sí. Quiero significar el desinterés del intendente municipal, tanto del anterior como de este, en darle a la comunidad de Moreno una prevención. No le interesa, porque hay distritos mucho más chicos que Moreno que tienen 400 hombres y 50 vehículos, con una tasa similar a la que paga el contribuyente de Moreno, que es baja, el 22% paga. Pero la gente, con ese presupuesto, si fuera solamente afectado, se podían sostener los móviles y la cantidad. En vez de tener 5.500 empleados, que la mayoría son ñoquis, usted incorpore 400 vigiladores comunitarios y va a ver como la disuasión y la prevención. Y en materia de seguridad vial también contribuye a tranquilizar. Ahora va por el otro lado. La policía comunal... No, pero a ver, dijo algo. 5.000 empleados públicos. Bueno, usted siempre ha señalado y lo reitera, hay muchos ñoquis. Bueno, sería el municipio, porque lo tomé como una propuesta, una guardia privada o pública, mejor dicho, de vigiladores. Que dentro no, pero eso lo dijo. Esperá. Dentro de las herramientas legales que tiene el municipio, otros municipios, en vez de tener ñoquis, que no laburan... una vigilancia, una guardia. Han volcado el esfuerzo del contribuyente de su distrito en el pago de las tasas municipales a tener una guardia comunitaria que le permite disuadir, prevenir y colaborar en tareas de seguridad vial y en tareas preventivas de seguridad pública comunicando a la policía. Sacando, con las cámaras, con toda la tecnología que hay, motor antipánico, todo aquello. El intendente y el anterior a estas cuestiones no le han dado importancia. Por eso Moreno tiene uno de los índices de criminalidad más grandes del conurbano. Bueno, tengo plena coincidencia con lo que dice el doctor Acef. Ahora vamos a los temas. ¿No les interesa el tema de la seguridad? No les interesa. No les interesa. Las seguridades o las inseguridades. Me causaba gracia cuando decían que con las fiscalías iba a mejorar la seguridad. Y la verdad, defendiendo al Poder Judicial y al poder que tiene el Ministerio Público, la verdad que ha aumentado muchísimo la inseguridad en Moreno. Bueno. Y no le voy a echar la culpa a los fiscales. Igual es una cuestión aparte que podemos charlar el rol de la justicia y del Ministerio Público en las cuestiones del delito en Moreno. Ahora, el tema de la policía comunal. Hay varios proyectos. A mí el de Saín, claro, no me gusta para nada. Hasta irrisorio es que sea discriminatorio, 50% de mujeres y 50% de hombres. Que haya 80% de mujeres si quieren, 80% de hombres. Hay que ver la calidad de la persona que quiere ingresar al servicio público, como es la seguridad. Por eso le decía, esa limitación me parece una estupidez total. De llegar a mire que no, pero a los 9 encuentros lo escuchaba como si fuera una cosa fabulosa. Usted es senador y sabe de lo que estoy hablando, que hace tiempo se viene discutiendo. Yo creo hay varios proyectos. Déjeme terminar esto. Mientras nos entretienen si sale o no sale, yo le estaba haciendo una pregunta sobre el comando de patrulla. El intendente debe elegir al jefe de policía. En todos los proyectos está eso. Está bien, el intendente debe elegir al jefe de policía. ¿Hoy cómo está? ¿Sabe cómo estoy? Pero no digo, le quiero preguntar si cree que es un avance eso, de que el intendente tenga ahora tiene la obligación de elegir al jefe de policía. Si vos me pones una pregunta particular, la verdad no te la voy a contestar, porque aquí hay que hablar en global. La policía comunal, en las actuales condiciones, se puede convertir en una herramienta mafiosa para algunos jefes comunales que no estén, la verdad, algunos están vinculados con el delito. ¿Juez? En Moreno, ¿juez es cómplice con el delito? Juez es cómplice con el delito. Es encubridor de los delitos. Y es tolerante con los delitos.
hacemos reconto histórico o no? Es decir, que ¿O él vos te elija... olvidás cuando tenía el subdirector de tránsito, que era un pirata de asfalto, o vos te olvidás cuando tenía el subdirector de cementerio, que vendía droga, o vos te olvidás de los allanamientos del Consejo Deliberante que se expedían documentación para los piratas de asfalto. ¿Vos te olvidás de todo eso? Ya me pregunta a mí. No, no te olvidás, bueno, porque sos periodista y como yo me recuerdo, que tenés que ser bueno más. Acá en Moreno, yo le pregunto. vos con nombre y apellido lo digo yo, hay tolerancia, encubrimiento y complicidad con el delito. Lo repito. Entonces, si el señor juez o algún funcionario me quiere decir algo, con total tranquilidad lo debatimos. Porque acá hay que hablar claro. Esto se debe terminar. Porque Moreno es un abandono en materia de seguridad y una desidia que es alarmante. Entonces, cortémosla con esto. Vos cubriste la nota de los tratantes de blancas en Cuartel Quinto. Sí. Hay complicidad política ahí. Sí, lo denuncié en este programa. ¿Pero por qué? Pero hace años hay complicidad política, cortémosla. Es mucho más que una denuncia. Pero cortémosla, cortémosla. Bueno, acá las cosas hay que tomarlas seriamente. Si la Policía Comunal tiene los fondos y espero que sea, si nos tocara a nosotros... Y si Scioli no entrega los fondos, porque ese es el punto, ¿no? Porque usted es un hombre que entiende pero política, sabe política. A los municipios no le puedes transferir, como ha pasado en una época, un montón de funciones sin la debida financiación. Ese me parece que pero usted también se está discutiendo eso. Está bien, pero es la clave, doctor Acef, porque si no, Scioli va a decir, lo que hace Nación, yo le decía en la editorial, Capitanich dice, no es un tema nuestro. Entonces yo creo que Scioli... Bueno, pero por eso yo le estoy proponiendo, y como último concepto, que me parece que ellos vienen... Ahora sí, ya vienen los invitados, pero... me parece que lo que está intentando hacer, y está logrando avances, Scioli, aunque hay unas definiciones sobre policía comunal, es transferir el problema, no las herramientas para que los jefes comunales lo resuelvan. Coincido. Y yo tengo que tener una mirada de eso, por encima del personaje, si Hueso, Taseo, quien sea, no me interesa, no me interesa eso. Bueno, pero la creación de una policía comunal, el instituto o la escuela de policía, todo eso hay que buscar política de consenso con las distintas fuerzas políticas, porque... usted, la policía, es la herramienta última del Estado, es el poder represor del Estado, le guste o no le guste, es el poder represor del Estado cuando alguien viola la ley, el Estado debe apresarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Entonces hay que nutrirlo de gente seria, bien adoctrinada, bien paga, consciente de que prestan un servicio público. Si vamos a entrar en los desmanejos que hubo, vos no te olvides, cuando se hizo la incorporación en la Policía 2 de Arlarián y cuando se hacían las ambientales en los municipios, entraban personas que tenían antecedentes de robo. Y claro. Y entraban a la policía, se les dio la herramienta del Estado. Nadie los controló. Yo me acuerdo que nosotros lo denunciamos, le digo, es una barbaridad. Entraba cualquiera a la policía. Entonces, todas esas cuestas no hay que perderlas. Si a nosotros nos tocara gobernar, yo llamaría a un consenso de toda la fuerza política, a los abogados, al colegio de abogados, a la gente representativa, policías retirados, a ver qué hacemos acá, porque son herramientas que deben trascender al gobierno que esté, porque va a venir otro gobierno. Yo aspiro a la alternancia, que haya una alternancia, que las políticas de Estado se respeten, que se mejore la calidad de las instituciones políticas de Moreno, que se termine con un consejo deliberante, que usted no sabe si es un concejal o un patotero que esté ahí adentro. Entonces, mejoremos la calidad representativa para que Moreno tenga una mejor dirigencia. Ahora, con esto no se va a ir a ningún lado. Lo de Scioli, al final de su mandato, es sospechoso. Es como que me quiero sacar el tema de la policía a ver cómo llego mejor a las instancias electorales. Ahora, sin una verdadera descentralización y sin una verdadera autonomía financiera en el cual los municipios puedan tener mayor recaudación y poder llevar a cabo políticas públicas, lo que estamos hablando es en el aire, la gente se va a ver nuevamente defraudada y va a ser un fracaso para aquellos que lo quieran hacer bien, porque todos los servicios públicos cuestan muchísimo dinero. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Con respecto a la perlita, o demás, habría que hacer un... Yo lo invito otro día, porque si no los doctores... pero habría que hacer un buen debate en el cual también se haga un reconto histórico de por qué se llega a una situación, por qué se funde la Mariano Moreno, por qué se funde, porque la Mariano Moreno la fundieron adrede, porque se permitieron políticas... Sí, por los de Busta reventaron los colectivos en la Plaza Mariano. Yo estuve ese día. Yo lo filmé y hice notas. La ilegalidad ha fundido a los que han pretendido trabajar sobre la legalidad. Doctor, gracias por estar aquí. Bueno, muy amable. Bueno, no toque. Bueno, gracias. Ahí está. ¿A dónde estoy? Acá. Voy a decir algo que sirve para el próximo bloque. El sábado estuvo Alfredo Grande, que es un psicoanalista, es periodista, es un intelectual, en la Casa de la Mujer, en el espacio de la Casa de la Mujer. Entonces, hablando de la cultura represora. Y él planteó algo que es muy interesante
respecto a lo que es la violencia y la crueldad. Porque hay una diferenciación y es una obligación hacer esa diferenciación, y puso un ejemplo respecto a lo que es la violencia de género. Dijo, tomando situaciones que vivimos en Moreno, dijo, se emborrachó y después la violó. Y planteaba que es al revés, es decir, tuvo que tomar alcohol para violarla. Planteaba él en ese ejemplo que para el código y para algunos juristas, el alcohol es un atenuante y no un agravante. ¿Por qué lo tomo esto? Porque cuando estuvo Camaño el día viernes, habló de esto, de los atenuantes y los agravantes, ¿no? Como que el alcohol le permitió, o el alcohol le hizo, lo nubló para cometer el delito, cuando en realidad es lo que potenció el delito. Entonces lo de la cultura represora es un ejemplo que calza justo en esta degradación en la que vivimos, porque se trabaja mucho sobre el sentido común, la simplificación, y lo que tenemos que hacer nosotros es quedarnos en un eje nada más, y discutirlo a fondo. Porque les voy a decir así, con todo lo que hemos charlado recién con el doctor Acef, lo que trata de hacer Scioli es sacarse un problema de encima. Ya tenemos problemas aquí, y si se lo saca de encima, vamos a tener no solamente problemas, nunca vamos a alcanzar soluciones. Y esto tenemos que ser claros, en función del consenso que planteaba Acef, en términos institucionales. Yo lo planteo en términos periodísticos. Pausa y luego viene el doctor Encina y el doctor Nogueira para charlar sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal. Bueno, la primera pregunta para hacerle a estos dos abogados que nos acompañan en el segundo bloque, a ver si se puede dar una respuesta breve. Claro, el código es tan amplio. Para el doctor Encina y para el doctor Nogueira es, ¿se conoce el código? Porque cuando dice hay que reformar, lo que yo estoy de acuerdo que se tiene una reforma. Inclusive hubo modificaciones, lo dijo Camaño el viernes, a lo largo de estos 100 años, porque todo esto arrancó en 1922, ¿verdad? 1921. 1921. Hubo leyes especiales, hubo modificaciones, sí, ¿verdad? No es que es un código del año 1921. Pero yo les quiero preguntar a ambos, que además ejercen la profesión, si hoy se entiende el código, si el actual es practicable, y si no es así, ¿por qué razón? Gracias por estar aquí, doctor Nogueira. Gracias, doctor Encina. Bueno, yo creo que, no creo yo, digamos, que es política legislativa que el código sea un compendio unificado donde para su interpretación haya que analizar todos los artículos que lo componen. O sea, no es aconsejable un código disperso. Bien. Esto me parece que es demasiado simple decir que hay que modificar el código porque es viejo, de 1921. No. El código hay que modificarlo porque naturalmente hay que ceñirse a los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y que son parte de del bloque federal de la Constitución. Bien. Y al mismo tiempo porque es aconsejable que el código esté unificado en un solo cuerpo para facilitar su interpretación. Para facilitar la interpretación. Exacto. Bien, doctor Encina. Es muy difícil digerir de que se tenga que modificar un código completo, ¿no? Eso creo que es
es lo que hoy podemos cuestionar, porque es muy fácil decir de un lado y del otro que van a haber penas más bajas o más altas. Eso es muy demagógico, tanto de un lado como de otro, ¿no? Demagógico para aquel que quiere bajar, pero también demagógico para aquel que quiere subir las penas. O sea, ¿por qué? Porque pones a la sociedad en discusión de que si tiene que bajar o no la pena. O sea, seguramente en esa discusión el 90% en este estado de crisis institucional en cuanto al delito o a la seguridad, la gente va a decir en un 90 o 95% de que hay que subir las penas. O sea, esa discusión me parece que es muy superficial. Ahora, han habido un montón de modificaciones a través de la jurisprudencia, o sea, la aplicación específica del dispositivo legal, que son los artículos del Código Penal, a diferentes circunstancias o situaciones o hechos puntualmente, de las cuales obviamente había que adaptarlo, más toda la normativa que es incorporada por la Constitución del año 94, que obviamente modifican algunas cuestiones, pero no cambia totalmente el código. O sea, estuvimos el viernes pasado, asistimos a una conferencia que se hizo en base a este tema, que me interesaba mucho porque escuché varias veces en diferentes programas a la diputada Camaño hablar del tema, que me pareció que lo estudió, lo analizó. Ella también reconoció que hacía poco que era abogada, pero en profundidad hay temas de los cuales después en el programa me gustaría hablar en específico. Bien, a ver, pero vamos, creo que sí. los temas a modificar tienen que ver más que nada con algunos temas, no en su totalidad. Me parece Bien. que eso es un exceso, pero es una opinión nada Sí, más. bueno, ¿qué es lo que se tendría que reformar? Es decir, porque ustedes, la invitación a ustedes es que ustedes ejercen, que Sí. tienen el valor de la praxis y la comprensión de la teoría, pero en función de la sociedad que vivimos hoy, e imaginando una sociedad a, no sé si 50 años, la verdad es muy pretencioso de mi parte, pero Sí, digamos a 100 realmente años, en la Argentina debe ¿verdad? Pero que en la pretencioso. Argentina de hoy que es tan dinámico, ¿no? Es más, se incorporó esto del sentido común que decía en el bloque anterior, es la mutación del delito. Entonces nosotros decimos, ¿cuántos delitos? El delito es uno, después para mí hay tipificaciones del delito, en el sentido de la criminalística, De la ¿verdad? acción criminal. Claro. ¿Qué es lo que se tiene que reformar? ¿Qué es lo que ve usted que es necesario reformar? Bueno, el código, no coincido con el enfoque del colega, a quien respeto por supuesto, pero a mí me parece que lo que hay que terminar es con los parches para facilitar la interpretación. A ver. Y que si se reforma el código debe ser modificado íntegramente. ¿Por qué? Porque el concepto penal cambia a medida que avanzan las sociedades. Nosotros lo que no podemos hacer es banalizar la discusión del Código Penal. Nuevo, viejo, el que sea, la inseguridad va a seguir estando, porque este código o el otro no son los que manejan la seguridad o la inseguridad. La inseguridad depende de muchos otros factores. Yo lo que creo que hay que evitar el facilismo, porque no es una libreta de almacén donde uno puede decir a 146 delitos se le baja la pena, a 19 se le sube, pero finalmente se le da a los jueces la facilidad de interpretar, no hay mínima. Esto es una discusión muy simple, dirigida exclusivamente a convencer a una sociedad que está lastimada. Está lastimada porque permanentemente es agredida por los hechos de inseguridad que vemos Ahora, todos los déjame días. preguntarle sobre esto que para mí yo coincido que es una simplificación. Ahora, esa simplificación tiene un argumento objetivo, es decir, en el anteproyecto, lo que dijo Camaño, está, es decir, bajan las penas de 146 delitos, porque yo creo que se potencia un mensaje cuando tiene un cierto viso de realidad. Ahora, cuando es mentira, y estuve leyendo declaraciones de Barbagelata, que es una de las... Sí. Era integrante, creo que sigue siendo Sí, integrante del Frente integrante de Progresista, la del partido. Comisión. Y ella dice que se distorsionó todo. Claro, yo leía la nota y planteaba una discusión que yo no sé si hoy la clase política está en condiciones de darla. Ya no es una Bueno, cuestión de abogados. Si la clase política quiere dar una discusión de esta magnitud. A mí me parece, primero, que creo que el código hay que modificarlo, Sí, como primer concepto. sí. En segundo término, me parece que cuando se modifica un código de fondo, como puede ser el Código Civil o el Código Penal, Sí. hace falta un gran debate de la sociedad.
tiene que ser impulsado por un gobierno que tenga autoridad moral para hablar de la modificación de un código, y un código debe estar pensado para regir la vida de una sociedad en los próximos 100 años, por lo menos. Por lo cual creo que este gobierno no tiene autoridad moral para avanzar en este debate, y la sociedad está muy sensibilizada. Por eso la Constitución impide que se hagan plebiscitos sobre las leyes penales. Esto, ¿por qué es? Porque como la mayoría, afortunadamente, de la gente es decente, creen que el Código Penal está dirigido exclusivamente para los delincuentes. Pero la realidad es que desde este concepto la gente plantea: a uno le roban el estéreo y quiere que le den 150 años de cárcel. No es así. El código tiene que estar, digamos, dirigido, porque es fundamentalmente una iniciativa del Estado a regir la vida de los ciudadanos en su conjunto. Y tiene que hacerlo desde el reposo. Entonces, por eso, cuando uno plantea si hay que subir las penas o bajar las penas, es muy simple la discusión. La mayoría de la gente diría que hay que subir las penas, pero en cualquier momento, cualquier ciudadano decente está involucrado en una causa penal. Y esto es lo que la mayoría de la gente, por ser decente, cree que no es así. Está exenta de esa posibilidad. Está exenta, ¿no?, de esa posibilidad. Hasta que le ocurre. Por eso es la responsabilidad del Estado respecto de los códigos, no solo del Código Penal, que finalmente se le llama el Código del culpable al Código Penal, porque se lo aplican a aquel que lo declararon culpable, sino los códigos de forma, que es responsabilidad de las provincias. De procedimiento. De procedimiento, donde realmente las garantías están destinadas a proteger a los ciudadanos decentes. Pensemos por qué surgen los códigos. Los códigos surgen para proteger al ciudadano de la magnificencia que es el Estado. Si no, es una lucha muy desigual. Por eso el Estado tiene que tener mucha autoridad moral y mucha responsabilidad para avanzar en una modificación. Doctor Encina. Sí, lo que creo es que el espacio, en este caso político, del masismo, lleva la discusión a la sociedad, o trata de hacerlo a través de esta forma directa de democracia, que es el plebiscito público, que es lo que entiendo quiso explicar la diputada Camaño, a los efectos de que la sociedad, digamos, pueda decidir si sí o si no. Es algo que me parece a mí que llevarlo a la discusión social es, como bien lo dijo acá el estimado colega, es muy superficial, ¿no? Es meter a la sociedad en temas que realmente no termina de comprender nunca, porque, como bien lo dijo, si a mí me roban un estéreo, yo, el tipo que me robó el estéreo, quiero que vaya no 100 años, 200 años, o sea, convivir con el dolor. Yo, en muchos casos, me tocó defender gente que estaba imputada de cierto delito. Aplicando las leyes se entendía de que no había responsabilidad, pero para la persona que fue víctima, esa persona era el culpable. Claro. O sea, más allá de todo. Quizás sin prueba, pero bueno, necesitaba encontrar un reposo a su dolor. Entonces, de alguna manera necesitaba encontrar el culpable, digamos, ¿no? O sea, es muy complejo para la sociedad un tema de esta característica que tiene que ver con el código. De hecho, es algo que a mí me interesa mucho porque lo ejerzo, porque es mi trabajo, mi medio de vida, el tema penal, y en la conferencia por ahí hubieron momentos donde por ahí me aburrí un poco porque es muy técnico. Para la sociedad eso es inentendible realmente. Ahora, yo creo que sí, que hace falta una modificación. Creo que es buena la discusión hacia la sociedad, aunque parezca una contradicción con lo que venía diciendo, pero en algunos puntos específicos, y que tienen que ver más que nada con cuestiones que por ahí son trascendentales, como por ejemplo, hay varios puntos que me interesó del tema de la reforma. Uno es que tenía que ver con el infanticidio, que es un tema que está en desuso, que se derogó del viejo código porque lo tenía, lo quieren volver a incorporar, que es en el caso de que la madre mate a su hijo por vivir una situación de depresión, y que esto se contempla hasta los 3 años, que es un homicidio atenuado. El tema de la reincidencia criminal, que es un tema esencial,
y que tiene que ver fundamentalmente con los casos donde la persona ha cometido un delito y después es encontrado o reincidido en los delitos, en otro delito, y entonces no se tenga en cuenta que ha cometido un delito anterior. Esa situación, hay jurisprudencia que en la actualidad se considera de que eso es una doble persecución penal y que no debería existir la reincidencia. Por eso en este código seguramente la quieren sacar. Que Bueno, es ahí el artículo Instituto 50. de la Reincidencia, hay toda una discusión con Es eso. toda ¿no? una discusión, Claro. pero tampoco se puede incorporar un delito agravante por haber cometido un delito anterior de esa característica, porque hubo un caso cuando se reformó la ley de Bloomberg, es decir, que aquella persona que tiene un delito por utilización de arma en forma ilegítima tenía una pena mayor. Entonces, ese artículo, tal cual como fue puesto en el código, se declaró inconstitucional, porque vos no podías perseguir a las personas, tenés que seguir hechos e investigar hechos, no personas. Entonces, desde ese punto de vista, la reincidencia pasa a ser una herramienta, digamos, para contemplar situaciones que vienen de personas que con antecedentes o con gravedad, digamos, ¿no? Con peligro, digamos. Bien, vamos a hacer la última pausa. El director está preparado, porque ahí el doctor Noguera tiene anotado un montón de cosas. Quiero apuntar algo en función de lo que tratamos de abordar, es el tiempo, no es que sea tirano, es el tiempo. Yo creo que cuando Camaño el viernes hace y pone como ejemplo un hecho de violación, a mí me impactó mucho, porque creo que es innecesario, en función de la cantidad de víctimas que hay, ¿no? Claro, ella lo que dijo, y lo quiero contar, inclusive lo pude reproducir en los medios que trabajo, para ver qué efecto tiene, es decir, ¿qué nos causa eso? Si la discusión política es no lo quiero, no es el momento, me parece que hay que tener una observancia sobre la situación real de tantas mujeres que no son escuchadas por un fiscal, que no son escuchadas en la comisaría de mujeres. Estoy hablando de Moreno, de lo que conozco. Entonces, si se pone como ejemplo que un violador abusa con acceso carnal a una mujer y se desgarra el pene, es un atenuante. La verdad que a mí me impactó. ¿Sí? Además de que eso lo quería charlar con ambos abogados, me parece que cuando yo hablo de degradación estoy hablando de esto, esa pérdida de mirada respecto a los efectos que tiene la injusticia o la falta de justicia, si quiere usted. Entonces, cuando se pierde de vista esto y se plantea de la manera más descarnada, es que retrocedemos muchísimo tiempo. Yo no sé dónde arrancamos, pero que vamos en retroceso seguro. Pausa y dejo planteado el tema sobre lo que es la utilización de algo que debemos debatir, pero con elementos humanos. Lo plantearía así. Segunda pausa. Bueno, yo voy a decir esto solamente. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio tan peligroso de que cuanto más represiva la ley, mayor seguridad. La verdad que no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con mayor punibilidad, en absoluto. Además, si quieren, vamos a ejemplos y son acabados que no han dado las respuestas que algunos hoy ofrecen.
Lo que sí estoy seguro es que estamos preparados para debatir. Eso estoy absolutamente convencido. Entonces se buscan atajos. Lo que planteaba en el cierre del bloque anterior tiene que ver con atajos. Para mí, peligrosos. Pero además de peligrosos, dolorosos. Entonces quería escuchar la opinión de ambos. ¿No sé, Encina primero? Sí, puntualmente me llamó la atención y tengo que recordar que ya venimos con el tema de la reforma de la justicia y ahora venimos con un código, digamos, pero que también se habló sobre las penas para el caso de cometer delitos en el ejercicio de la función pública, que se trataba de atenuar, en algunos casos se utilizaba como de instancia privada cuando es un delito donde lo sufrimos toda la sociedad, ¿no? Entonces me dio la sensación de que era el plan B para una cuestión de impunidad. Pregunta que no le pude hacer a la diputada, pero bueno, uno también milita en política y entiende de que esto apunta a eso, ¿no? Es triste y lamentablemente a veces se tapa con algunas cosas, cuestiones de fondo que tiene que ver con ese tipo de... Camaño dijo, a ver, ustedes porque también estuvieron ahí, por eso los invité, pero Camaño dijo que se agregan nuevas figuras, pero hay una redacción muy pequeña, dijo Camaño, que hace que el delito prescriba, por lo menos lo que entendí, mientras dure la función pública. Es decir, un hecho de este tipo. Eso es lo que yo recuerdo, dijo Camaño. Si no lo podés llevar, el tema es así, que vos cuando tenés una persona en la función pública lo tenés que desaforar. Claro. Entonces el hecho de no poder llevarlo a juicio, sigue corriendo el tiempo para el delito, con lo cual implicaría una prescripción. O sea, como son delitos de poca cuantía, entonces obviamente en muchos casos con el ejercicio de la función o de los fueros, como se conoce, sería de difícil punibilidad. Claro. Doctor Nogueira. Yo estuve en la conferencia de la diputada Camaño, creo que estuvo plagada de errores y de exageraciones porque era un folletín político, no una conferencia respecto de la conveniencia o no de la modificación del código. Respecto de este caso que vos enunciaste, de la violación, Sí. Realmente es conmocionante y está destinado a influir directamente sobre el auditorio. Y ataca, para mí, el corazón de la reforma, ¿no? El corazón de la reforma es el artículo 19. El artículo 19 del Código Penal establece, entre otras cosas, el tema de la sanción relacionada con el dolor que sufre el que comete el delito. Y esto no está destinado a los delitos graves como estos, sino son los delitos leves, como puede ser el caso del que participa en un homicidio culposo porque va con su hijo en el auto y choca. Muere el hijo. Esa persona es investigada por un delito que se llama homicidio culposo. Bien. Porque puede haber tenido una culpa. Y supongamos que es culpable porque manejó por imprudencia. El juez estaría facultado para, en ese caso específico, equiparar el dolor que le ocasionó a este tipo la acción que provocó la muerte de su hijo y atenuar la pena. No para los casos de delitos graves como puede ser el de la violación, eso era un absurdo. Claro. Lo que pasa que, bueno, eso no era... Uno estaba ahí para escuchar, no para discutir, pero era un absurdo. Como también era un absurdo que se quiso plantear como que el Estado renuncia a la facultad natural que tiene de juzgar cuando se habla de las comunidades originarias. Bueno, para quien no estuvo, y está bueno lo que dice Nogueira, pero dijo algo así como que las comunidades tienen que resolver lo que el Estado, como en su facultad de poder represivo, tiene. La verdad que estuvimos hablando en el bloque anterior con ASEF, y yo digo que lo que viene es más esquema represivo. Es decir, no sé, yo he perdido la cuenta de cuántas policías, pero... Claro, dicho así, y genera toda la duda. Conmoción genera. Toda la duda, es decir, ¿qué están haciendo? ¿En dónde viven? ¿No? Como ella lo dijo, son 5 tipos que se metieron en un cuarto y idearon esto. Como también planteó que el código era inconstitucional porque la comisión que lo había redactado tenía integrantes que eran del Poder Judicial y el que legisla es el Poder Legislativo. Bueno, este es un infantilismo. En realidad, en la historia de los códigos penales siempre lo redactan comisiones de juristas, porque no lo va a redactar los médicos, sino juristas. Pero después finalmente el que decide si esto es un código del país o del Estado que sea, es el Poder Legislativo, donde son los legisladores. Acá participaron en la redacción de un anteproyecto. Decir que esto es inconstitucional porque hay un juez de la Corte y 2 ex jueces me parece que es
alejado de la realidad y un golpe de efecto. Y respecto del tema de las comunidades originarias, que también está previsto que en el caso de algunos delitos que se cometen en el seno de las comunidades originarias, el Estado, por decirlo de alguna manera, abandona el poder de perseguir como resultado de la sanción que aplicó la comunidad originaria. Pero también es para los delitos leves. El ejemplo que realmente se adecúa a esto es decir que en una comunidad originaria uno le pega un sopapo a otro. Eso es un delito. Lesiones leves, pero la comunidad lo sanciona y dice, como este le pegó y eso nosotros no lo admitimos, le impide ir al culto que profesan durante 6 meses. Esa sanción es la que puede llegar a aplicar. Es como una mediación, ¿verdad? Exactamente, es como una mediación. Que aparte, el derecho penal en el mundo avanza hacia la búsqueda de penas alternativas, naturalmente para los delitos que admiten esta posibilidad y fundamentalmente destinada a la gente decente que incurre en delitos. Y yo digo este ejemplo, una persona normal, un ciudadano ideal, digamos, va en el auto, va a una fiesta y ese día se tomó una copa de más. Y no puede manejar, pero viene manejando y ocasiona un accidente. ¿Cuál es la sanción más severa para esta persona? ¿Darle 3 años de cárcel de efectivo cumplimiento en un ambiente absolutamente delictual donde el Estado lo abandona a su suerte y va a ser víctima de todos los delincuentes? ¿O darle una sanción que le implique al tipo estar 2 veces por semana en la guardia de un hospital viendo el dolor, ¿no? Claro, que ocasiona una actitud como la de él? Sí. Ahora, claro, si uno dice que al violador que se desgarra el pene lo dejan en libertad, cualquiera reacciona en contra de la modificación del código. Yo creo que la charla de la diputada Camaño no tuvo rigor científico. Sí, fue un muy buen acto político porque estuvo destinado a impactar a los que escuchaban esta conferencia, pero muy alejado de lo que es el análisis jurídico que tenemos que hacer. A mí me parece que... quedan 2 minutos, un minuto para usted, 1 minuto para... redondeo. Sí. Me parece que ya desde 1768 se viene discutiendo la conveniencia de las privaciones de la libertad. Y ya desde esta época, en el primer Congreso Penitenciario que se celebró en Londres, hasta el segundo en 1960, se aconseja que los estados deben ir a la búsqueda de soluciones alternativas para el derecho penal. Naturalmente, siempre las soluciones alternativas son para los delitos leves. A nadie se le ocurre que si un tipo pone una bomba en un jardín de infantes, puede ir a una mediación con los padres y decir, bueno, mire, voy a pintar el jardín. Clarísimo. La mediación está para los delitos leves. Doctor Encina. Sí, en base a lo que tiene que ver con el involucramiento de las legislaciones de procedimiento, de forma, como se llama, que están destinadas únicamente a las provincias, y la Nación se guarda para sí lo que es el dictado de códigos de fondo, que sería, por ejemplo, la tipificación de los delitos. Es muy técnico esto. Es decir, la legislación nacional va a versar sobre la punibilidad, pero la provincia va a decir de qué manera se va a cumplir esa pena. Entonces, habló sobre una cuestión de esas que tiene que ver precisamente sobre la aplicación de la pena. Entonces dice, si te están diciendo de qué forma se va a aplicar la pena, se está metiendo en lo que es la codificación provincial o la cuestión de forma. Eso es lo que quiso decir, explicando un poco la situación respecto del código. Pero ¿qué sucede? Se está apuntando, como bien dijo el emérito colega, a una cuestión más alternativa o más acercada a la realidad, tratando de ser como, por ejemplo, se quiere instrumentar lo que se llama juicio por jurado, donde la gente común va a opinar sobre cuestiones que versan sobre el delito. Entonces también hay que buscarle la forma a aplicar esa legislación de fondo a personas comunes que no conocen de derecho ni conocen
de tipos penales ni de pena. O sea, Bueno, en ese hay ca- una en ese mezcla. caso, el juicio por jurado participa, el ciudadano es una carga pública, pero la pena la define el juez, lo que yo entiendo. Lo define el juez, Ah, tal bueno, cual. Define culpabilidad Define o culpabilidad. inocencia. Inocencia, Define sí, sí, sí. culpabilidad. Entonces, todas estas cuestiones que son traídas en estos tiempos, por ahí escapan a una forma muy rígida de codificación, probablemente tratando de justificar el accionar de estos juristas que prepararon el código, es esto, ¿no? Ensayando una suerte con la cual obviamente no es mi sincero pensar, pero nosotros tenemos un sistema codificado y que tenemos que tratar de englobar las conductas en ese código. Esa es la situación y me parece que sería muy apresurado discutir socialmente un código penal. Bien. Una sola Sí, cosa cortito. muy cortita. Ya vamos vivos, ya nos vamos. Lo único que me parece que rechazo de este nuevo código es el tratamiento que se le ha dado al tema del narcotráfico. Me parece que del universo de posibles delincuentes el único que lee el código es el narcotraficante. Y creo que es perjudicial el mensaje que se da. Se permite lavar dinero, se permite que pidan asilo narcotraficantes conocidos, nunca se resuelven los asilos y le decimos que bajamos las penas. Es un llamador para los narcotraficantes del mundo. Bien, y me parece que el narcomenudeo tiene que ser severamente castigado. El gobierno lanzó 2 programas de lavado de dinero, perdón, de blanqueo de dinero, blanqueo. ¿no? Bueno, Dinero, capta, ¿no? a lo mejor... No, pero hace poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, yo lo único que tengo para decir es que el maniqueísmo no nos lleva a ningún lado. Y parece que da éxito y rédito. Entonces, siempre es bueno o malo. ¿Y a dónde te parás? Eso hace al no conocimiento, a la no sabiduría, es decir, no tenemos ni escudo ni espada. Hasta el jueves que viene, gracias por estar ahí.